Recuerdo la primera vez que escuché la historia de aquel niño en el hospital. Era un rumor, algo que los empleados contaban en susurros durante los turnos nocturnos. Nadie sabía su nombre, ni siquiera si realmente existía, pero todos coincidían en una cosa. Verlo era una señal de que algo terrible estaba por suceder. Era un niño pálido, de unos 8 años, que aparecía en los lugares más insospechados. Pasillos vacíos, quirófanos cerrados, incluso en las habitaciones de los pacientes. Sin embargo, lo que realmente aterrorizaba a quienes lo encontraban no era solo su presencia, sino el hecho de que siempre estaba en varios lugares al mismo tiempo. Bienvenidos a El misterio del niño de los 1000 rostros, avisos de una muerte segura, una nueva entrega de Entre Tinieblas. El Hospital San Martín llevaba años en funcionamiento, un edificio enorme que parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. Pasillos interminables, paredes de azulejos blancos con grietas oscuras y un aire pesado que se sentía especialmente denso en las noches de invierno. Laura, una enfermera nueva en el turno nocturno, se encontraba haciendo su ronda en la unidad de pediatría. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido ocasional de los monitores y el leve zumbido de las lámparas fluorescentes. Fue entonces cuando, al girar hacia el pasillo principal, lo vio. Un niño pequeño parado al final del corredor. Vestía una bata blanca, pero lo que más llamó la atención de Laura fue su piel pálida y sus ojos oscuros que parecían observarla con una intensidad perturbadora. ¿Qué haces aquí, pequeño? Deberías estar en tu habitación, dijo mientras se acercaba. Sin embargo, cuando llegó al final del pasillo, el niño ya no estaba. Laura miró a su alrededor confundida. Fue entonces cuando escuchó una risa infantil detrás de ella. Al girar, el mismo niño estaba ahí, parado en medio del pasillo por donde ella acababa de pasar. Laura corrió hacia la figura, pero esta vez el niño se desvaneció antes de que pudiera alcanzarlo. Al revisar las habitaciones cercanas, todas estaban vacías, salvo por los pacientes dormidos. Decidió ir al puesto de enfermería para informar del incidente. ¿Un niño? ¿En bata blanca?, preguntó Teresa, una enfermera con más experiencia. Su rostro se tensó al escuchar la descripción. ¿Tenía la piel muy pálida y ojos oscuros? Laura asintió. No eres la primera en verlo. Ese niño aparece cuando algo malo está por suceder. Antes de que Laura pudiera pedir más explicaciones, un grito resonó desde una de las habitaciones. Ambas corrieron hacia el lugar y encontraron a un paciente joven de unos 14 años, convulsionando en su cama. Los monitores emitían pitidos alarmantes mientras el equipo médico intentaba estabilizarlo. En medio del caos, Laura lo vio de nuevo. El niño estaba parado en la esquina de la habitación, observando en silencio. Al día siguiente, Laura no podía dejar de pensar en lo sucedido. Decidió investigar por su cuenta, revisando los archivos del hospital. Descubrió algo inquietante. Hacía 10 años, un niño llamado Gabriel había muerto en el ala pediátrica. Según los registros, había sido ingresado por una enfermedad grave, pero algo salió mal durante una operación y el niño falleció. Lo extraño era que Gabriel había sido declarado muerto a las 10:37 de la noche. Lo que le puso los pelos de punta fue que, según los rumores entre los empleados, era la misma hora en que el niño solía aparecer en los pasillos del hospital. Esa noche, Laura decidió quedarse en la sala de descanso del personal, incapaz de dormir en su casa por la inquietud que sentía. A las 10:30 de la noche, mientras tomaba un café, vio algo en el monitor de seguridad. El mismo niño caminando por el pasillo principal. Corrió hacia el lugar, pero al llegar no encontró nada. Al regresar al puesto de enfermería, Teresa la esperaba con una expresión de pánico. Laura, no estás loca. Yo también lo vi, pero estaba en 2 lugares al mismo tiempo.
Lo vi en el quirófano y en la sala de espera al mismo instante. El terror se apoderó de ambas al revisar las cámaras de seguridad. El niño aparecía en 3 monitores diferentes, parado en lugares distintos, todos al mismo tiempo. Laura no podía dejar de pensar en lo que había visto. Durante su descanso, caminaba por los pasillos intentando calmar sus pensamientos cuando Luis, el celador nocturno, la abordó. Era un hombre de unos 50 años, con ojos cansados que parecían haber visto demasiado. «Tú también lo viste, ¿verdad?», preguntó Luis con un tono bajo, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Laura asintió lentamente. «Es un niño pálido, con ojos oscuros. Aparece en todas partes, como si estuviera en todas al mismo tiempo». Luis suspiró, sacando un cigarrillo que no se atrevió a encender dentro del hospital. «No eres la primera que lo ve. Este lugar lleva años maldito, aunque nadie quiera admitirlo. Ese niño, Gabriel, murió aquí, pero no murió de forma normal. Algo salió mal durante una operación, algo que no debería haber pasado». Luis explicó que Gabriel había sido ingresado con una afección grave, pero los registros del hospital nunca especificaron qué tipo de intervención le hicieron. Lo que sí quedó claro es que la operación terminó abruptamente y minutos después, un grupo de doctores abandonó el quirófano con el rostro pálido. Nadie dio explicaciones claras, pero desde entonces los avistamientos comenzaron. «Lo que más asusta», continuó Luis, «es que no solo aparece, sino que puede estar en varios lugares a la vez. Al principio, lo ves al final del pasillo. Luego lo ves en la habitación que acabas de dejar y finalmente en el monitor de seguridad. Es como si estuviera en todas partes y en ninguna». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué sigue aquí? ¿Qué quiere?», preguntó con un hilo de voz. Luis la miró con gravedad. «No lo sabemos, pero hay algo que muchos creemos. No es solo un espíritu atrapado. Está enfadado. Y su presencia no es solo un aviso. Es una señal de que algo terrible está por suceder». Esa misma noche, Laura intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía volviendo a las palabras de Luis. Cada vez que giraba en un pasillo o entraba en una habitación, esperaba verlo de nuevo, parado, con esos ojos oscuros que parecían perforar el alma. Sin embargo, las horas pasaron sin incidentes y el hospital parecía más tranquilo de lo habitual. Eran las 3:17 de la madrugada cuando el silencio se rompió por completo. Una alarma comenzó a sonar, primero de forma intermitente y luego con insistencia. Laura salió corriendo hacia el puesto de enfermería, donde Teresa la esperaba con una expresión de pánico. «Hay fuego en el sótano, las calderas, algo explotó». El caos se desató. Los pacientes más cercanos a la zona afectada fueron evacuados y el personal se movilizó rápidamente para contener el desastre mientras esperaban a los bomberos. Pero Laura no podía ignorar lo que había visto justo antes de que todo comenzara. En el monitor de seguridad, la figura del niño estaba de pie frente a la puerta del sótano, inmóvil, mirándola directamente. Corrió hacia la sala de vigilancia, desesperada por confirmar lo que había visto. Rebobinó la grabación y lo encontró. Gabriel, parado frente a la puerta, con su cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera observando algo que los demás no podían ver. Apenas unos segundos después, una chispa estalló detrás de él y el incendio comenzó. El incendio fue controlado antes de que se extendiera, pero la tensión en el hospital era palpable. Los empleados hablaban en susurros y más de uno aseguró haber visto al niño esa noche en diferentes partes del edificio. Luis fue uno de ellos. «Lo vi en la sala de espera, pero al mismo tiempo otra enfermera juró haberlo visto en el quirófano», dijo mientras se frotaba la cara con ambas manos, visiblemente agotado. Laura escuchaba en silencio,
pero por dentro sentía que algo se rompía en su cordura. ¿Cómo podía una misma figura estar en tantos lugares al mismo tiempo? Decidió comprobar por sí misma las cámaras de seguridad, y lo que encontró fue más aterrador de lo que esperaba. En el momento exacto del incendio, Gabriel aparecía en 6 monitores diferentes. En el pasillo principal, en el quirófano, frente al ascensor, en la sala de pediatría, en la puerta del sótano y en la sala de descanso del personal. Cada una de sus figuras estaba inmóvil, pero todas tenían los mismos ojos oscuros y penetrantes. Laura retrocedió de golpe, sintiendo un vértigo repentino. «Esto no tiene sentido, no es posible», murmuró, pero la evidencia estaba frente a sus ojos. Era como si Gabriel estuviera en el centro de algo mucho más grande, algo que iba más allá de lo que podían entender. Esa misma noche, el hospital pareció cambiar. Los pasillos estaban más oscuros de lo habitual. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y el aire estaba cargado de una extraña electricidad que erizaba la piel. Laura comenzó a escuchar risas infantiles provenientes de lugares vacíos. Al principio creyó que era su mente jugándole una mala pasada, pero al llegar a la sala de pediatría, lo vio de nuevo. Gabriel estaba parado junto a una cama vacía, con la cabeza baja, susurrando algo que no podía entender. Intentó acercarse, pero antes de dar un paso más, otra figura idéntica apareció en el extremo opuesto de la sala. Luego otra más y otra, hasta que había al menos 5 Gabriel observándola desde diferentes rincones. Cada uno tenía la misma postura, pero sus ojos estaban fijos en ella, como si esperaran que hiciera algo. El miedo la paralizó. Fue entonces cuando una de las figuras habló con una voz fría y distante. «¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no me dejan ir?» Las luces de la sala se apagaron de golpe, y cuando volvieron a encenderse, todas las figuras habían desaparecido. Mientras seguía revisando, sintió un leve tirón en su bata. Se giró de golpe, pero no había nadie. Luego escuchó un susurro. «No fue mi culpa». Giró la cabeza hacia una esquina y allí, a la tenue luz de una lámpara parpadeante, estaba Gabriel, observándola desde la sombra. Después del incidente en la sala de pediatría, Laura decidió que ya no podía quedarse callada. Buscó a Luis y Teresa para contarles lo que había presenciado. Las múltiples manifestaciones de Gabriel, sus palabras llenas de angustia y el apagón repentino. Luis la escuchó con atención, pero esta vez su rostro reflejaba más miedo que comprensión. «Esto no es solo un niño perdido», dijo Luis, encendiendo un cigarrillo mientras hablaban en la sala de descanso. «Gabriel no debería estar aquí, pero tampoco quiere irse. Algo lo retiene, algo que está arraigado al hospital». Teresa, más reservada, finalmente habló. «He trabajado aquí durante 15 años y lo único que he escuchado son rumores. Nadie sabe qué pasó exactamente en la operación donde murió, pero los que estuvieron presentes abandonaron el hospital poco después. Uno de ellos se quitó la vida». Las palabras de Teresa se quedaron grabadas en la mente de Laura. Decidió buscar más información en los archivos físicos del hospital. Bajó sola al sótano, donde se guardaban los registros antiguos, a pesar del temor que sentía al estar tan cerca de la zona donde ocurrió el incendio. Al llegar, el aire era aún más frío que en el resto del edificio. Las lámparas colgantes parpadeaban y el eco de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Al revisar las carpetas marcadas con el año en que Gabriel murió, encontró un expediente con varias páginas arrancadas. Sin embargo, había un nombre legible, el del doctor que encabezó la operación. Laura decidió contactar al doctor, cuyo nombre había encontrado en los archivos, el doctor Morales, quien había abandonado el hospital poco después de la muerte de Gabriel. Al buscarlo, descubrió que vivía retirado en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa que parecía tan olvidada como la historia del hospital.
El doctor era un hombre delgado, con ojos hundidos y manos temblorosas. Al principio se mostró reacio a hablar, pero cuando Laura le mencionó el nombre de Gabriel, su rostro cambió por completo. No tenía que haber sucedido, murmuró, más para sí mismo que para Laura. Según el doctor Morales, la operación había sido una improvisación forzada por la presión de los directivos. Gabriel sufría de una enfermedad rara y su caso se había convertido en un tema de interés para un grupo de especialistas externos. No era un niño común, dijo Morales, bajando la voz. Había algo en él. No sé cómo explicarlo. Los resultados de los exámenes no coincidían con nada que hubiéramos visto antes. Cuando le preguntó por qué Gabriel seguía apareciendo en el hospital, el doctor se levantó con brusquedad. Él no está atrapado. Nos está buscando a nosotros, a quienes estuvimos en esa sala. De regreso al hospital, Laura comenzó a notar que las apariciones de Gabriel iban acompañadas de algo más. Pacientes y empleados reportaban sueños extraños, llenos de figuras oscuras y risas infantiles que se transformaban en gritos. Incluso Teresa, quien siempre se mostraba escéptica, confesó haber despertado en mitad de la noche tras soñar con Gabriel parado al pie de su cama. Luis, por su parte, parecía cada vez más afectado. «He soñado con el quirófano», le dijo a Laura en una noche particularmente tensa. «Veo sombras y escucho su voz. Me dice que es culpa nuestra, pero yo ni siquiera estaba aquí cuando murió. ¿Por qué me sigue a mí?» Laura comenzó a sospechar que la influencia de Gabriel no solo afectaba a quienes lo veían, sino a todo aquel que se acercaba demasiado a su historia. Decidida a llegar al fondo del misterio, Laura convenció a Luis y Teresa de entrar al quirófano donde Gabriel había muerto. Aunque el área estaba clausurada desde hacía años, aún era accesible a través de un pasillo en desuso. La sala estaba cubierta de polvo, pero los instrumentos quirúrgicos seguían ahí, oxidados y colocados como si alguien hubiera salido con prisa. En la mesa de operaciones había una sábana manchada de algo que parecía sangre seca. De repente, las puertas del quirófano se cerraron de golpe y las luces comenzaron a parpadear. El silbido de Gabriel resonó en la sala y su figura apareció en la mesa de operaciones, mirándolos con una expresión que mezclaba tristeza y rabia. «¿Por qué no me salvaron?», dijo con una voz infantil que reverberaba en las paredes. Cuando intentaron salir del quirófano, Gabriel ya no era uno solo. Decenas de él llenaron la sala, rodeándolos y bloqueando todas las salidas. Cada uno repetía las mismas palabras en un eco que parecía perforarles los oídos. «¿Por qué no me salvaron? ¿Por qué me dejaron morir?». Luis, aterrado, cayó al suelo y Teresa comenzó a gritar, pero Laura reunió el valor suficiente para hablarle directamente a una de las figuras. «Dime cómo ayudarte. ¿Qué necesitas?». Por un momento, todas las figuras se detuvieron y el verdadero Gabriel se acercó. «No quiero estar solo», dijo, antes de desvanecerse en un estallido de luz. Laura y Luis decidieron investigar la zona más antigua del hospital, un ala clausurada años atrás y que, según rumores entre el personal, era el lugar donde Gabriel había fallecido. Llegar allí significaba atravesar pasillos en penumbra, donde los ecos de sus pasos parecían multiplicarse, como si fueran seguidos por algo invisible. El lugar tenía un aire diferente, más frío, casi antinatural. Las puertas de madera estaban carcomidas por el tiempo y las paredes, cubiertas de grietas, dejaban escapar un susurro bajo que no lograban identificar. Finalmente, llegaron a una habitación al fondo del pasillo. La puerta estaba marcada con un número medio borrado, 101. Luis empujó la puerta, que se abrió con un crujido largo y profundo. La habitación estaba vacía, salvo por un viejo espejo de cuerpo entero apoyado contra la pared. La superficie del espejo estaba manchada y rota en las esquinas,
Pero al acercarse, ambos notaron algo perturbador. No se veían reflejados como deberían. En lugar de eso, el espejo mostraba un reflejo de la habitación. Pero en ella, un niño los miraba desde la esquina más oscura. «No es posible», susurró Luis mientras retrocedía, pero Laura no pudo apartar la mirada. El niño en el espejo comenzó a moverse lentamente hacia ellos, pero en el reflejo las paredes de la habitación se desmoronaban, mostrando un pasillo oscuro detrás de él. «Es un portal», murmuró Laura, dándose cuenta de que el espejo era mucho más que un objeto. Antes de que pudiera reaccionar, la luz parpadeó y el niño en el espejo levantó la mano, señalándolos directamente. La sensación de frío se intensificó y ambos escucharon un susurro nítido que los dejó congelados. «Vengan». El ambiente en la habitación se tornó sofocante. Luis intentó arrastrar a Laura hacia atrás, pero ella no podía despegar la vista del espejo. Algo en su interior le decía que ese era el origen de todo, el núcleo de las manifestaciones. Finalmente dio un paso al frente, extendiendo la mano hacia el cristal. «¡No lo toques!», gritó Luis, pero ya era demasiado tarde. En cuanto sus dedos rozaron la superficie, una onda helada la recorrió y el mundo a su alrededor cambió. La habitación desapareció y Laura se encontró en un pasillo largo, oscuro y húmedo, donde las paredes parecían respirar. Luis, aunque aterrado, no la dejó sola. Atravesó el espejo tras ella, sintiendo un mareo intenso al cruzar. Ambos estaban en lo que parecía ser una versión retorcida del hospital, donde las luces parpadeaban constantemente y las sombras se movían con vida propia. «Esto no es real, o al menos no es nuestro mundo», murmuró Luis mientras miraba alrededor. Avanzaron por el pasillo, siguiendo los ecos de risas infantiles que parecían venir de todas direcciones. Finalmente, llegaron a una puerta al final del corredor, marcada con un símbolo extraño, una espiral negra que parecía moverse si la mirabas por demasiado tiempo. Laura giró el pomo y abrió la puerta, encontrando algo que la dejó sin aliento. El interior de la sala era una réplica distorsionada de la unidad de pediatría. Las camas estaban cubiertas con sábanas manchadas y de las paredes colgaban tubos médicos que goteaban un líquido espeso y oscuro. En el centro de la habitación había un círculo de sillas, todas vacías, salvo por una. Ahí estaba Gabriel, pero no era un niño normal. Su cuerpo parecía transparente y sus extremidades estaban torcidas en ángulos imposibles. Su rostro era una mezcla de tristeza y rabia, con lágrimas negras que caían lentamente por sus mejillas. Al verlos entrar, alzó la vista y les habló con una voz que sonaba como un eco de múltiples personas al mismo tiempo. «¿Por qué me dejaron aquí?», preguntó. «¿Por qué no me ayudan?». Laura intentó hablar, pero Gabriel se levantó lentamente, y al hacerlo, las sillas comenzaron a moverse solas, arrastrándose hacia las esquinas de la habitación. Las luces parpadearon violentamente, y en las sombras de la sala comenzaron a formarse figuras que parecían réplicas de Gabriel, pero cada una con expresiones más aterradoras que la anterior. Luis y Laura retrocedieron mientras las figuras avanzaban hacia ellos. Cada uno de los Gabriel parecía repetir las mismas palabras, pero con tonos cada vez más distorsionados. «¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué me dejaron morir? No debería estar aquí». Laura, en un acto de desesperación, gritó: «No sabemos cómo ayudarte. Dinos qué necesitas». Al escucharla, todas las figuras se detuvieron. El verdadero Gabriel, o al menos lo que parecía ser su versión principal, señaló hacia una esquina de la sala. Ahí había un viejo expediente médico, cubierto de polvo y sangre seca. Laura lo recogió con manos temblorosas y comenzó a leer. Descubrió que Gabriel había sido sometido a un procedimiento experimental para tratar su enfermedad.
algo que el hospital había intentado encubrir al fracasar de forma catastrófica. No solo había muerto en medio del procedimiento, sino que su cuerpo nunca había sido entregado a su familia. Había sido enterrado en secreto, en algún lugar del hospital. «Nos usaron», murmuró Gabriel. «Nos abandonaron». Luis tomó el expediente y lo sostuvo con firmeza. «Esto es lo que buscabas, ¿verdad? ¿La verdad?» Gabriel asintió lentamente, pero las figuras a su alrededor no desaparecieron. En cambio, comenzaron a reír de manera escalofriante. «La verdad no basta. Quiero que sientan lo que yo sentí». La sala comenzó a desmoronarse y las figuras de Gabriel se abalanzaron hacia ellos, gritando con voces llenas de odio. Laura y Luis retrocedieron hacia la puerta, pero ésta se había cerrado detrás de ellos. «¡Piensa rápido!», gritó Luis mientras golpeaba la puerta con todas sus fuerzas. Laura recordó las palabras de Luis sobre la ira de Gabriel y comprendió que el niño no solo buscaba justicia, sino redención. Sacó una linterna de su cinturón y la apuntó hacia las figuras, pero la luz no les hacía daño. En cambio, sacó el expediente médico y gritó: «Nos aseguraremos de que todos sepan lo que te hicieron. Lo haremos público, pero tienes que dejarnos ir». Las figuras se detuvieron de golpe. Gabriel, el verdadero, caminó lentamente hacia ella. «Prométemelo», susurró, antes de extender la mano hacia el expediente. Al tocarlo, las luces de la sala explotaron y todo se desvaneció. Laura y Luis despertaron en el suelo del hospital, frente a la puerta de la habitación 101. El expediente estaba en sus manos, intacto. Gabriel había desaparecido. El expediente de Gabriel fue entregado a las autoridades y el hospital se vio obligado a cerrar sus puertas después de que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, Laura sabía que la historia no había terminado. A menudo, en sueños, escuchaba el eco de un silbido o veía fugazmente a un niño en las sombras de su casa. Gabriel había sido liberado, pero su presencia seguía siendo un recordatorio de que los errores del pasado nunca se olvidan. Gracias por acompañarme en esta escalofriante historia de Entre Tinieblas. ¿Qué harías si te enfrentaras a algo así? ¿Podrías cargar con el peso de una verdad tan aterradora? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte para más relatos oscuros. Nos vemos en la próxima.